Ya saben, estamos a punto de celebrar ese acontecimiento prenavideño llamado Santo Tomás. Bueno, en Donostia y en algunas localidades lo van a celebrar este próximo domingo. En Bilbao, marcando diferencias, será el lunes 22. En cualquier caso, esta noche nos hacemos una pregunta. ¿Es Santo Tomás una excusa perfecta para abusar del alcohol y especialmente entre los jóvenes? Bueno, esta es la pregunta y la siguiente, la particular reflexión que nos hacemos aquí, en Por fin Viernes. Este domingo, aunque en Bilbao se ha trasladado al lunes, se celebra el tradicional Mercado Agrícola de Santo Tomás, una feria en la que los productos de Baserri, el talo, la sidra y los cherries de tamaño XXL invaden las calles de Donosti, Bilbao o Arrasate, por ejemplo. Pero, ¿es solo esto Santo Tomás desde hace unos cuantos años? Nada más lejos de la realidad. Con la excusa del talo con chorizo y la tradición vasca, estas mismas ciudades se acaban convirtiendo en la versión euskaldun de Magaluf. Eso sí, con algo más de recato, que somos vascos. En este día los más jóvenes dan rienda suelta a una jornada de desenfreno, alcohol, comas etílicos, vómitos y orines callejeros, en la que lo de menos es saber el precio del gallo de corral y el bocata de chistorra es solo una forma de hacer masa en el estómago para poder seguir bebiendo. Pero tampoco los más maduritos predican con el mejor ejemplo. No deja de ser irónico que se critique año tras año el desfase de los más jóvenes cuando el espejo en que mirarse es una sociedad que fomenta el alcohol como forma principal de diversión. Será difícil que con tradiciones etílicas tan enraizadas, Santo Tomás no acabe convirtiéndose directamente en una celebración de Santo Don Simón. Para hablar ya de este asunto está con nosotros un especialista, el médico, el doctor Ricardo Franco. Gabón, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Muy buenas. Permítame, doctor, también que te presente a nuestros colaboradores habituales, como es la abogada Paloma Zorrilla. Gabón, muy buenas noches. Nos acompaña el televisivo senador Iñaki Anasagasti. ¿Qué tal? Gabón. Gabón. Arantxa Furundarena, colega periodista de Vocento. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Muy buenas. Y Teresa La Espada, que es directora del Instituto Deusto de Drogodependencias. Gabón, muy buenas noches. Bueno, nuestra mesa repleta y supongo que también la agenda del doctor Franco Vicario de cara a Santo Tomás. ¿Cómo lo va a celebrar usted? ¿Cómo lo vas a celebrar? Bueno, yo suelo bajar a Santo Tomás a tomar el clásico talo y chorizo, a beber un poquito de chacolí. Me encanta el chacolí, cada vez es más bueno, más rico, más depurado. Incluso hay gente que, bueno, se ha olvidado ya de aquello, el sabor de vinagrillo, aquel biocherry que producía cuando uno iba de merienda a los chacolís que había antaño por las faldas de Archanda. Y poco más, no voy a comprar muchas cosas. Sabes que yo no soy gran aficionado a los temas gastronómicos, entonces no... Por cierto, invitamos también a todos nuestros telespectadores a que puedan participar dando su opinión en las redes sociales. Esta mañana podíamos leer en Twitter, por ejemplo, a alguien que nos decía que se aburre soberanamente en Santo Tomás porque ni bebe alcohol ni le gusta la carne, con lo cual ya ni se presenta. En su caso, ¿cree realmente que existe una costumbre, una hilazón entre el consumo de alcohol en nuestras fiestas, que esa tradición pesa mucho más que otra serie de hábitos? Bueno, el uso y el abuso de alcohol es una tradición no solamente aquí, en todo el mundo. Y la OMS ya en 1980 y tantos lo declaró como un problema mundial de salud pública en sus consecuencias. Lo que ocurre en estos festejos, en estas hayak, es que hay lo que se llaman las borracheras, es decir, el etilismo agudo, que es lo que atendemos generalmente en fiestas como Santo Tomás o en las fiestas de Bilbao, cualquier evento donde se reúna mucha gente, sobre todo gente joven. Y bueno, los chavales de hoy en día lo que hacen es beber muchas veces de forma compulsiva, o sea, no se miden, diríamos, dicen que el vino es bueno si se bebe como se debe, es decir, si uno es capaz de controlar. Lo que pasa es que, bueno, pasadas ciertas cantidad de alcohol, la gente no es capaz de controlar absolutamente nada y entonces, bueno, es un suma y sigue. Y luego, además, si no comen lo suficiente, a estómago vacío, diríamos que el alcohol se absorbe con mucha más facilidad porque el estómago se vacía. Escuchábamos en ese vídeo, dentro de esa particular visión de la fiesta de Santo Tomás, que eso de comer el talo con chorizo sería simplemente hacer un poco de masa. No sé cómo vivís en este lado de la mesa la fiesta de Santo Tomás, si es que acudís a alguno de los puestos y tenéis esa relación con el alcohol que ahora parece es
casi indispensable para disfrutar de ese día? Pues en Pamplona es algo que es poco conocido, quizá ahora está empezando a hacerse más de moda, pero hasta ahora la verdad que no era algo que se utiliza, que fuera usual en las fiestas. Sin embargo, cuando venimos a San Sebastián o Bilbao, la verdad que me parece algo absolutamente entrañable, porque es como el anticipo de la Navidad y es un día entrañable para pasarlo bien y para que sea eso, un poco el entremés de la Navidad. Pero claro, empezar la Navidad en condiciones fatales y sobre todo gente muy joven, porque se empieza a beber tan joven. Claro, es que para hacer cosas de adultos hay que ser un adulto y hay que tener ya sus ingresos propios. Y ingresos propios hasta los 30 años no tienen. O sea, que estos de 14 que se dedican a beber como cosacos, a mí me parece una cosa espantosa. Pero los primeros que tienen que tener cuidado de esto son los padres. Es decir, cuando un niño de 14 años llega a casa absolutamente borracho, hombre, son los padres los que tienen que tomar medidas, creo yo. Oye, a mí has preguntado sobre qué recuerdos tengo yo de Santo Tomás. Bueno, fundamentalmente el cerdo. ¿No? Cerdo de la misericordia. El cerdo de la misericordia, ¿no? Misericordia. Se vendía. En Donosti, yo vivo en Donosti. Y en Bilbao también hay un cerdo, ¿no? Sí, se paseaba por toda la Gran Vía y se rifaba. ¿Y sigue existiendo el cerdo? ¿Y se sigue rifando? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Oye, y una pregunta. ¿A qué edad empiezan a beber los chavales? Muy pronto, antes de los 14 años incluso. Fijaros, el año pasado en el Hospital de Basurto se atendieron cerca de 500 intoxicaciones agudas, de las cuales casi 60 eran menores de 18 años. Y lo que es más terrible, había 7 de menores de 14 años. Se dice que cada fin de semana 2 menores de 14 años pueden vivir en episodios de comas etílicos, ¿no? Sufrir un coma etílico. Bueno, ahora hay una costumbre en los chavales que es el atracón, es decir, van a emborracharse. Entonces van a emborracharse y ya llegan al lugar de la fiesta o del pub o del sitio donde se reúnan ya totalmente borrachos y claro, en unas condiciones realmente lamentables. Yo pienso que el tema no solamente es de los padres, es del sistema educativo. Es decir, no podemos prescindir de convivir con el alcohol. Es decir, el alcohol, las bebidas alcohólicas han acompañado al hombre desde que tiene uso de razón sobre la tierra. Entonces, bueno, es una tradición, lo que pasa es que, insisto, hay que saber beber de forma responsable y hay que educar a los chavales desde que son pequeños. Y una cosa que hemos visto en pantalla, que es la dialéctica del ejemplo. Es decir, estamos ahora intentando normatizar el botellón en las calles y sacar de los espacios públicos el consumo de alcohol, como existe en Estados Unidos, que tú no puedes ir con una botella de vino por la calle y la gente la lleva enfundada en bolsas, iba a decir de Eroski, no sé si en Nueva York está Eroski, pero bueno, en bolsas de supermercado. Lo que sí está claro es que los datos científicos están ahí marcados precisamente, los que dicen cuál es la incidencia del alcohol entre los más jóvenes. Teresa, desde el Instituto de Drogodependencias, exactamente cómo veis esto. ¿Compartes la visión del doctor Franco Vicario? Sí, es verdad que tenemos un consumo excesivo de alcohol por parte de los jóvenes. La edad media es 14 años, la edad media de inicio del consumo de alcohol es 14 años, sin embargo es verdad que la inmensa mayoría bebe un poquito más adelante. Es decir, cuando hacemos la media, es verdad que da 14 años porque es media estadística, pero porque hay adolescentes que se inician con 12 y 13 años. A mí el colectivo que más me preocupa es cuando son muy pequeñitos. No son muchos, es un 5%, un 6%, pero hay adolescentes que ya empiezan, o preadolescentes que empiezan a beber con 12 y 13 años. Pero la inmensa mayoría bebe empieza a los 14, el 50% empieza con 14, 15 años y luego hay un porcentaje que empieza con 16, 17. A mí me resulta preocupante que una sociedad tolere que 9 de cada 10 adolescentes acceda a la mayoría de edad bebiendo alcohol y que lo toleremos con cierta tranquilidad. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es que asentemos que esto es normal y que no pasa nada y los padres miren hacia otro lado, los profesores también y la sociedad en general tenga muchas dificultades para controlar el consumo en menores. Entonces sí estoy de acuerdo. Y yo quería preguntarte, porque yo creo que lo que más nos preocupa a nosotros son las borracheras intensivas, es decir, el consumo de alcohol en muy breve periodo de tiempo. Claro, a diferencia de hace 20, 25 años, el consumo se desarrolla en sábados a la noche, sábados tarde-noche, de manera muy intensiva y se beben lo que en un consumo moderado sería de lunes a domingo. Pero no lo hacen de lunes a domingo, lo hacen de manera intensiva solamente un sábado. Y eso tiene
mayor riesgo, a mi entender. Sí. Es el riesgo de la siniestralidad, es decir, en el consumo de alcohol hay que distinguir lo que es la intoxicación aguda de lo que es el consumo crónico, que pasadas ciertas cantidades, desde luego es un tóxico que afecta a todas las células del organismo. No hay un solo aparato y sistema del organismo que pueda estar exento de las acciones deletéreas del alcohol, fundamentalmente el hígado y fundamentalmente el sistema nervioso. Pero el tema de la intoxicación aguda de los atracones de los chavales lo que genera es siniestralidad. Genera unos trastornos comportamentales y luego genera accidentes, genera peleas, genera, en fin, comportamientos inadecuados en las chicas que cada vez se están incorporando más a este tipo de consumo compulsivo y masivo e intensivo, que es un patrón nórdico, no es un patrón mediterráneo, porque el patrón mediterráneo era un consumo diario, bueno, sosegado, normal, no pasando de X cantidades, porque diríamos que el vino es bueno en determinadas cantidades. Bueno, de hecho, los médicos lo recomendamos. ¿Y por qué pasa esto? Es decir, estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones. Aquí hemos empezado hablando de Santo Tomás. Resulta que vamos a Santo Tomás, preguntabas, ¿cómo pasáis el Santo Tomás? ¿No? Bueno, yo normalmente, pues sí, si puedo, como algo de talo con chorizo que me encanta, pero yo soy de las que no pueden beber si no come. Es decir, asocio la bebida alcohólica con la comida. Con el estómago vacío me parece una aberración beber, a mí particularmente. Pero bueno, es un poco la educación que hemos tenido. ¿Cómo es posible que hasta ahora nuestras tradiciones han pasado por ahí? O sea, la bebida en su justa medida, con comida. ¿Y por qué importamos? Porque yo esto lo vi en Estados Unidos hace muchísimos años, esta forma de beber de los jóvenes. ¿Cómo es posible que por una parte queramos ser tan tradicionales y recuperar todas nuestras tradiciones vascas y tal, y resulta que luego los jóvenes de aquí están bebiendo como los americanos y como los anglosajones, porque esto es una costumbre, o sea, y como los nórdicos. Es decir, es beber como los sajones, digamos, es beber para caer tumbao, para caer neque, completamente, como se dice aquí, ¿no? ¿Por qué pasa eso, doctor? ¿Y qué explicación eso lo se da? tendría que explicar un sociólogo. Es decir, ¿pero por qué no cambiamos esta cultura? ¿No se puede un poco...? Es muy difícil cambiar los moldes culturales y es muy difícil, además, esta especie de importación de costumbres que ocurre con la noche de Halloween, etcétera, que es una horterada espantosa, una cosa artificial y horrorosa, ¿me entiendes? Pero son pretextos para que la gente se reúna. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una catarsis de por qué está sucediendo todo esto en una sociedad. Además, unos jóvenes que, por otra parte, viven casi entre algodones, los más jóvenes entre algodones, salvo los que son, diríamos, hijos de progenitores que están pasándolo mal y en crisis. Entonces, pero entre algodones un poco descuidados, ¿no? Porque ¿cómo es posible que con 12 y 13 años se permita a unos niños, ahí los responsables son los padres, como bien decía Paloma. ¿Cómo es posible que con esa edad se permita a los niños hacer gaupasa, por ejemplo? Sí, porque también los niños mimetizan lo que hacen los adultos. Yo eso lo llamo... Pero perdona, si el papá le dice, el aita o la ama le dice, no, tú no sales de... Tú a las 10:30 en casa o a las 11 en casa, no puede hacer gaupasa el niño. No, gaupasa no. Quiero que visitéis las calles peatonales que hay en Bilbao, para que veáis una cosa que yo llamo los círculos viciosos. En las calles peatonales, por ejemplo, en la calle Diputación o cualquiera, en la calle Arbieto, en Bilbao, hay una serie de bares que están todos muy juntos y hay lo que yo llamo los círculos viciosos, es decir, papás y mamás, aitas y amas, con una copa en la mano y los niños correteando por ahí, que además suelen estar en una especie de repisa que tiene agua en la biblioteca esa preciosa de la Diputación, que además se pueden caer al agua mientras los padres están bebiendo y brindando. Esta mañana, cuando yo he salido del metro de trabajar del hospital a las 3:15, salía yo, emergía por el metro de Diputación, no había posibilidad de andar porque estaba todo el mundo celebrando en estos días prenavideños esta especie de fraternidad universal que les entra a todo el mundo. Y que todo pasa por el alcohol. Y todo pasa por el alcohol. Pero doctor, hay cosas que copiamos de los mayores y otras no. Copiamos lo que nos da la gana. Es decir, yo no veo a los niños que se levanten pronto por la mañana, prontísimo, como a lo mejor se levantan sus padres para ir a trabajar, que sean responsables en algunas cosas. No, eso no se copia. Es decir, los padres tienen que dar ejemplo, pero en fin, copiar lo que les da la gana copiar. Y por otro lado, así como es verdad, así nos echamos la culpa de todo, así como se ha creado una mala conciencia con el tabaco, por ejemplo, hace tiempo fumaba, y bueno, los que no fumábamos, pues
tenemos que aguantarnos y bueno, tenías que aguantarlo porque era algo que era costumbre y parecía que era imposible de erradicar. Hoy, sin embargo, existe, bueno, pues mucha más conciencia de los perjuicios que crea el tabaco. A nadie se le ocurre fumar en un ascensor. Esto, con una campaña, bueno, pues muy costosa y de mucho tiempo, sí que se ha conseguido erradicar. Es decir, bueno... Yo no creo en las campañas publicitarias. Yo no creo en las campañas publicitarias. Acordaros el dinero que se han gastado las televisiones públicas y demás en campañas y los gobiernos en campañas con el alcohol cuanto menos mejor. Acordaros la última campaña que salía gente famosa y demás. Ciertamente que con el alcohol cuanto menos mejor. Esto hay que empezar desde la cuna, hay que empezar desde las guarderías, hay que empezar desde la más tierna infancia, desde las guarderías. Recuperar la cultura de antes, de saber de la guardería, en clase todavía. Hay un cambio sociológico, ¿no? Porque los chavales, antes incluso tú has contado lo que pasa en Bilbao, los padres, los niños correteando y todo eso, pero ahora los jovencitos o los adolescentes tienen lonjas. Sí. También lonjas, que antes no existía eso. Y a los bares van relativamente poco, están fuera en la calle, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasó en Madrid Arena y todo, es decir, que se reúnen fundamentalmente para beber, ¿no? Pero eso de las lonjas, ¿qué opinas? Porque es un cambio sociológico importantísimo. Sí, pero no es nuevo lo de las lonjas. Yo recuerdo cuando era chaval que siempre había un compañero de esto, un guateque. Íbamos con el tocadiscos de plástico, aquel Philips, con los singles o con esto, a bailar rock, etcétera. Y bueno, nos reuníamos en el garaje o en el eso, es decir, siempre buscábamos algún lugar y hacíamos el cap o hacíamos ¿cómo se llamaba? Una mezcla de vino con vermú, etcétera. Es decir, que todos hemos tendido de chavales a festejar las cosas con un poco de alcohol, pero teníamos una moderación. Inconsciente. Siempre había alguien que se pasaba. Bueno, yo creo que todo el mundo. Pero no bebíamos con la intención de caer inconscientes. No íbamos Esa con la intención. No íbamos con la intención. Íbamos con la intención de ligar, con oír música y bueno, incluso había los más atrevidos, decían que echando una aspirina a la Coca-Cola, que las chicas se ponían más cachondas y que aquello iba a acabar en una orgía. Oye, pero ¿y cómo te llegan a las urgencias? Bueno, llegan en coma etílico y además con el peligro de la persona que está en coma etílico, sobre todo estos chavales no tienen capacidad de reflejo, pueden vomitar y pueden aspirar su propio vómito y se pueden ahogar. Y han acabado muchos de ellos en las UBIs, es decir, y algunos, bueno, pues tras traumatismos se caen, se golpean, tienen un traumatismo craneoencefálico. En 10 años se ha duplicado el número de menores que han entrado también allí, ¿no? Sí. En urgencias, precisamente para ser atendidos. Incluso cosas muy chungas, como dicen ahora los chavales, es decir, yo atendí estando de urgencias una primera comunión, estaban celebrando toda la familia la primera comunión y hasta el de la primera comunión llegó borracho con todos los primitos. Primera comunión. Todos los de la primera comunión, los abuelos, si no los tíos, todos cocidos. No fue por el cáliz, ¿no? No tuvo que ver nada con el cáliz. Se habían cocido colectivamente todos los participantes durante la celebración de una primera comunión. Imaginaros al de la primera comunión con chorretones de vino, vomitado. ¿Y eso deja secuelas en un chaval? Es decir, en el futuro, ¿eso solamente es temporal o deja secuelas de alcoholismo? No. Una cosa es el alcoholismo. El alcoholismo es la dependencia del alcohol que genera trastornos comportamentales, trastornos orgánicos y además lo que se llama el síndrome de abstinencia. Dejas de beber, acabas desarrollando un síndrome de abstinencia que puede desembocar en lo que se llama el delirium tremens. No, ojo. Es decir, una intoxicación aguda no es, diríamos, una señal. Lo que pasa es que como hay siniestralidad, es decir, cuando tú te emborrachas no tienes reflejos, te caes, te puedes fracturar el cráneo, puedes vomitar y aspirar tu vómito y ahogarte en tu propio vómito, puedes generar una pelea por trastornos. Y puede servir de revulsivo también, es decir, que a lo mejor hay quien precisamente por un coma etílico no vuelve a beber en su vida, como aquel que fumaba por primera vez, le sentaba tan mal que... Bueno, yo conocí un padre que cuando sus hijos empezaron a fumar, él le obligó a fumarse un puro Montecristo, acabó totalmente hecho polvo y el chaval no volvió a fumar. Es un reflejo condicionado, ¿no? Yo quería daros algunas cifras porque parece que estamos dibujando una imagen de una juventud que está excesivamente alcoholizada y tampoco es verdad. Del año 2000, de 1996 al 2011, mis estudios, que llevamos años haciendo, llevamos 30 años haciendo estudios de investigación sobre drogas y escuela y adolescentes, hemos descendido 10 puntos el consumo de alcohol en jóvenes. Quiero decir, tenemos más abstemios. Ahora bien, es verdad que desciende, que el que bebe, bebe.
Y ese es el problema. El problema no está, tenemos una juventud quizás más sana que otras veces anteriores. Si hiciésemos el balance, y creo, Ricardo, que entenderás bien lo que te quiero decir, de lo que se bebía hace 40 años, probablemente cantidad alcohólica es muy superior a la que se bebía hace 40 años que la que se bebe ahora. El problema es la intensidad del fenómeno que la beben y la funcionalidad, es decir, la beben para agarrarse la borrachera. Lo que hay es menos gente que sepa beber, eso o que es. sepa disfrutar Bien, del alcohol. Yo quiero ponerlo en valor porque si no parece que dibujamos una juventud absolutamente etílica, intoxicada, y no es cierto. Tenemos una juventud normalmente muy sana. Es verdad que lo que estamos contando es una realidad, que llega a urgencias y que cuando detectan en urgencias un caso de un menor con semejante intoxicación, se despiertan todos, evidentemente, todo el sistema de protección como tiene que ser. Pero yo quisiera que bajáramos, que pensáramos que la inmensa mayoría no está haciendo ese comportamiento. Porque si no, parece que dibujamos una sociedad que no es sana y no es verdad. Pero los chavales que están alrededor del que sí se pasa muchísimo... Estos chavales, a ti te irán a urgencias, a veces pegan la espantada y van solos a urgencias. Les coge la ambulancia y los lleva a casa. Cuando van a urgencias, algunos se quedan ingresados allí. Sí, algunos en la UBI. Claro. Una borrachera además tarda en pasarse. Nosotros, bueno, si no vienen en coma profundo y con trastornos ya de oxigenación que necesitan incluso una intubación y respiración asistida, con lo cual se les traslada a la UBI, bueno, pues se les mete en boxes, se les pone un suero, se les pone vitaminoterapia del grupo B y bueno, y a veces antieméticos porque no paran de vomitar. ¿Y cuánto tarda, dices, en pasarse una borrachera? En 12 horas. El peligro de un etilismo agudo es, por eso hay que ponerles sueros, es el que caigan en hipoglucemia, porque el alcohol, sobre todo si han bebido mezclas muy azucaradas, generan una respuesta del páncreas de insulina y entonces hay un bajón de azúcar que potencia más el coma etílico, ¿no? Pero así como ha dicho Teresa, que bueno, que la juventud vasca en general no está así, ¿no? Tampoco estamos diciendo, ¿no? Pero esto se está empezando a convertir en un problema grave, porque esto siempre ha existido, pero ha tenido sus picos. Pero en este momento, pues los chavales pues, utilizan esta forma de divertirse, ¿no? Pero ya se está consolidando. Yo no lo sé desde el punto de vista estadístico si se está consolidando. Yo lo que puedo contar es lo que veo desde la asistencia, desde un servicio de urgencias del hospital. Y bueno, en el hospital estamos realmente alarmados de ver que cada vez vienen chavales más jóvenes y sobre todo chavales y chavalas, es decir, que la incorporación de las chavalas en situaciones realmente lamentables. Efectivamente, esto no es el panorama de la juventud. Tenemos una juventud, yo creo que más sana, tenemos una juventud que hace más deporte. Tenemos una juventud, yo creo que es responsable, que saben perfectamente, son muy pragmáticos, saben lo que quieren y se empeñan en hacer lo que quieren. Y lo que quieren desde el punto de vista profesional, cara a su futuro, ¿no? ¿Y las chicas llegan igual que los chicos? ¿O hay diferentes formas de, no sé, por la propia fisiología? No, el problema de la mujer es que tiene menos resistencia al alcohol. Por eso lo preguntaba, porque eso se ha dicho siempre, no sé si es una leyenda urbana o es cierto. No, es por su propia constitución y porque el sistema enzimático que metaboliza el alcohol tiene menos capacidad en la mujer. Entonces, bueno, pues la mujer diríamos, se emborracha o se pone piripi, como decía antes, con menos cantidad de alcohol de lo que puede ocurrir en un varón, sobre todo si no ha comido lo suficiente. Tú lo has dicho, es decir, beber en ayunas es una barbaridad porque inmediatamente empiezas a perder la noción, ¿no? Y una vez que has perdido la noción y el control, pues sigues bebiendo hasta que aquello es imparable. ¿Son los casos más graves los de las chicas? Son más graves los de las chicas. Además, su siniestralidad puede conllevar incluso, bueno, pues situaciones graves contra su propia integridad física o relaciones sexuales. Doctor Franco, ¿y qué de verdad en esa leyenda de que muchas jóvenes empleaban, por ejemplo, impregnar Tampax en alcohol para coger ese punto? Porque estábamos hablando de que van buscando simplemente estar ebrios, estar borrachos. Sí. ¿Eso es cierto? Perder el sentido. ¿Es cierto? Sí. ¿Se ve eso en urgencias? Hombre, eso, el que se emborracha con esa intencionalidad compulsiva, diríamos, yo si fuese padre de esas criaturas me preocuparía mucho de depositarla
en manos de un psicólogo precisamente para tratar, diríamos, esa compulsión, porque me parece bastante grave. Lo mismo que si tienes un hijo que flirtea con otro tipo de drogas, bueno, pues tratas de reconducirlo y demás, a ver primero por qué está haciendo eso y, bueno, qué parte tiene la familia, diríamos, de responsabilidad respecto a todo lo que está ocurriendo. Has comentado la familia, el papel de la familia y también de los padres, y lógicamente tenemos también entre nosotros testimonios de personas como el caso de Marga, que tiene 2 hijos, ella es donostiarra. Gabón, Marga. Muy Hola, buenas noches. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues en estos momentos 24 y 29. Estamos hablando de alcohol. ¿Ellos han tenido un consumo de alcohol que tú sepas que haya sido más o menos destacado? ¿Te preocupa? A ver, han tenido un consumo de alcohol dentro de la normalidad, con algunos días de venir bastante perjudicados. Vamos, que tú les has visto borrachos alguna vez. A ver, les ves, les oyes y les hueles. Es decir, aquí eso de que mi hijo no o yo no me entero, eso no cuela. Eso no ¿Y cuela. qué haces en esos casos? Bueno, la primera reacción es aguantar lo que viene a casa y aguantarles en el baño, lo que sea. No están en condiciones, ni ellos por el estado en el que vienen, ni tú por el cabreo que llevas, de decirles nada. Luego al día siguiente sí. Aquí lo que se trata, efectivamente, la responsabilidad de los padres es muy grande. Primero con el ejemplo, porque es verdad que en San Sebastián pasa lo mismo. Tú vas por los bares y ves familias de todas las edades, con hijos de todas las edades en el bar. Con lo cual, eso ya entra dentro de la normalidad de esa gente. Después, educándoles, diciéndoles, las campañas es verdad que no sé si hacen mucho efecto, pero a lo mejor es que las estamos enfocando mal. A lo mejor es que hay que decirles no solamente con un alarmismo total, sino decir lo bueno y lo malo que tiene el alcohol. Marga, ¿y cuál es tu campaña? ¿Qué les dices a ellos? Yo de todo. ¿Qué les dices? De todo y lo que Y no puedo. bonito, ¿no? Precisamente, supongo. En fin, pues les digo, mira, a mí me preocupa mucho las consecuencias que puede tener. Primero, que sepan beber, que el alcohol está para disfrutarlo. Un buen vino, una buena cerveza, una buena copa de champán es para disfrutarlo. El llegar a un estado en el que el alcohol te sobrepasa es estar enfermo. Entonces, bueno, ellos alguna vez lo han vivido. Con lo cual ahí caña. Bueno, pues te aguantas y ahora tienes las consecuencias. Y a mí lo que me preocupa mucho como madre es, y se lo digo, es las consecuencias que puede traer una tontería en un momento determinado de estar pasado de alcohol. Lo que en un momento de plena conciencia y de estar normal, tú sabes valorarlo, el alcohol te hace perder ese control. Coger una moto, coger un coche, montarte en el coche con el amigo que ha bebido lo mismo que tú y no lo estás controlando. Peleas, sobre todo los chicos. En fin, esas consecuencias, que puede que no pase nada o pueda que sean muy graves y te supongan... Lo que acompaña al consumo de alcohol. Efectivamente. Marga, eskerrik asko. Gracias a vosotros. Bueno, en la mesa tenemos también padres y madres. No sé vosotros cómo lo afrontáis. Por ejemplo, el doctor, predicando con el ejemplo. Bueno, yo lo que ha dicho la Marga, pues lo hemos vivido en casa. Es decir, yo tengo 2 hijos, ya son mayores, ya son muy responsables, pero tuvieron una adolescencia como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y alguna vez pues han llegado perjudicados, que se dice, como decía el doctor Azcuna, el alcalde de Bilbao, perfumados, llegan perfumados a casa. Y les he tenido que ayudar a vomitar y les he tenido, pero claro, al día siguiente tuvimos, diríamos, una charla tranquila explicando. ¿Más terapias de choque por aquí? No, yo quería hablar como hija, no soy madre. Tú como hija. Pero sí hija y de los años 60, entonces sí que en aquella época y a la misma zona exactamente donde decía el doctor que va la gente que está cerca de la biblioteca de la Diputación, recuerdo haber ido, no voy a citar el nombre del bar, pero lo conoce todo el mundo porque venden un jamón muy rico. Entonces, bueno, pues yo recuerdo los domingos o los sábados, no sé, con mis padres, amigos de mis padres, íbamos los niños, pero se entraba en ese bar, se bebía un... Mosto. No, los niños mosto. Bueno, los niños no bebíamos nada, pues como mucho pues un refresquito. No, pero me refiero a ellos un cariñena, o yo qué sé, y ya está. Quiero decir, si tú ves en tus padres esa cultura del saber beber, yo no creo necesariamente que llevar a los niños a los bares sea malo. Es verdad que tampoco es el sitio donde el niño tiene que pasar todo el fin de semana, me parecería horrible. Pero bueno, que un aperitivo se haga con los niños un sábado o un domingo no me parece mal, siempre que se beban 2 cositas y los niños vean que los padres saben beber un poco, comer, beber disfrutando del alcohol, como decía ella,
y ya está. Y entonces eso también se va mamando, como se dice, ¿no? O sea, vas un poco mamando esa cultura del saber beber, del disfrutar del alcohol, que es un patrimonio que tenemos en estas latitudes y que no tienen otras culturas, como decíamos antes, como las nórdicas, como las sajonas. Entonces, ¿por qué no potenciar todo eso con naturalidad? Que el alcohol se tome con naturalidad, pero en su medida, que los padres enseñen a lo que es saber beber a los hijos. Teresa. No sé, se me ocurre. Bueno, yo también soy madre, sí, tengo 3 y estarán Muy por ahí madre. seguramente. Y están en pleno periodo de adolescencia y no, de momento no tiene ninguna dificultad, pero hablo mucho con ellos. Y si en algún momento llegasen perjudicados, como ha dicho nuestra compañera por ahí, mi criterio es que en ese momento no se puede hablar, efectivamente hay que esperar y después tener una charla con ellos y contar los beneficios y los prejuicios. Yo creo que nos hemos retirado los padres del proceso de educación respecto al alcohol. En el momento en que hemos puesto la edad de 18 años como edad para beber o no beber, los padres han decidido, este tema hasta que tenga 18 años no tengo que hablarlo. Pero cuando llegan los 18, pero cuando llegan los 18 años ya es tarde porque 9 de cada 10 ya han accedido al alcohol en su grupo de amigos y han hecho exactamente el aprendizaje de límites y riesgos con el alcohol. Y socialmente es una moda que no está mal vista, es decir, hace no mucho tiempo ver una persona borracha en la calle pero es una droga, nos parecía, cuidado, nos parecía repulsivo y nos sigue pareciendo repulsivo ver a alguien así, bueno, pero entre los jóvenes no les parece algo repulsivo porque si no, no lo harían, es decir, en la medida en que ni siquiera las chicas, que parece que cuidan un poco más de su imagen, no tienen ningún problema en emborracharse y ellos igual. Es decir, también una conciencia social de que eso deteriora tu imagen de forma muy profunda, pues bueno, también yo creo que puede ser interesante. Y luego una cosa, yo creo que para mí, para tu generación y la mía, lo novedoso es las noches en blanco. En tu tiempo eso no ocurría. La gente no se pasaba toda la noche en blanco. Yo creo que como mucho llegabas a casa 1:30, 2. Pero, y claro, lógicamente, si pasas toda la noche en blanco, ¿de qué hablas? Claro. ¿De política, de cultura, de deporte, bebiendo agua, bebiendo...? Al final acabas... No, de política no, y claro que no, porque es un rollo. Pero bueno, pero tienes que hacer algo. ¿Y qué haces? Porque todas las fiestas, además en todos los pueblos, todos los santos patronales, ¿en qué consiste la fiesta? Pues fundamentalmente en la bebida. Sí. En la bebida. No, y lo de prohibir es... O sea, ella decía, Teresa decía a los 18, bueno, mi experiencia de los 2 años que pasé en Estados Unidos era que a los 21. Yo tenía alumnos en la universidad que todavía no habían hecho 21 años, en la Universidad de Temple, en Filadelfia, y yo los he visto borrachos como cubas, porque tuve la ocasión de ir con ellos a un viaje a México para que aprendieran español, para que aprendieran castellano, y estuve con ellos como 15 días, 10 días o así, viajando por allí, y claro, lo que no bebían en su país, en cuanto salen, pues, o sea, vamos, claro, se vuelven locos. Entonces, es un poco lo que pasa aquí. Ahora resulta que no tienen la cultura de beber en casa y no van con... O sea, no... Y resulta... ¿Pero qué lo hacen? Como algo clandestino, es como la ley seca. Tienen más ganas de beber que si no se lo prohibieran. Habría que replantearse esto también, digo yo. Yo creo que en las escuelas lo que hay que enseñar es que el alcohol es un tóxico, que el beber no es malo, si se bebe de forma adecuada y de forma responsable. Que tenemos un gran patrimonio, que es el vino forma parte de la dieta mediterránea y tiene una serie de beneficios sobre la salud siempre que no te pases de determinadas cantidades. Y luego el tema de la peculiaridad de la persona que consume. Y entonces, claro, los jóvenes tienen entre ellos unas vinculaciones y un mimetismo que parece que el que no bebe es el tontito, y entonces, claro, acordaros los anuncios que había antes en televisión, beber es cosa de hombres. Bueno, entonces diríamos, ese componente androgénico de testosterona que implica el beber y ser más macho y más bravo, etcétera, pues ha estado enraizado por lo menos en nuestra generación. Ahora parece que los anuncios no ofrecen, diríamos, esos ganchos, ¿no? Sí, pero como no hay anuncios tampoco se transmite que beber también es un placer en su justa medida. Es que no beben por placer. Precisamente dices, es un tóxico, que es un tóxico ya lo saben, beben como si fuera un veneno, como para perder el sentido, para caer redondos, para anestesiarse. Exacto, es decir, para poder pasar la noche sin que te des cuenta, perder el control del tiempo y del esto. Esto es como en las fases de la borrachera, son pequeño copeteo, gran copeteo, exaltación de la amistad, cánticos regionales y negación de la evidencia, ¿no? Entonces, no, pero es que ellos llegan a la negación de la evidencia rápidamente, sin pasar siquiera por el Asturias patria querida, vamos. Entonces, claro. Yo creo que ese es el problema. Entonces,
bueno, pues habrá que analizar por qué nuestra juventud ha traído esas modas y ese mimetismo y ese beber compulsivo. Y tú como médico, vamos a ver, hay que beber con moderación. ¿Qué es beber con moderación? ¿Cuántas son? ¿5 copas? Nosotros recomendamos, nosotros recomendamos 2 raciones de vino, si eres varón, 2 raciones de vino, que es la cantidad de vino que te pueden servir en un bar cuando tú pides un crianza o lo que te den, o un vino del año, o una cerveza, o lo que es la cantidad, un chupito de los pequeños, por ejemplo, de orujo de 45 grados. ¿Pero una cerveza equivale a 2 vasos de vino? ¿A 2 copas de vino? No, dos cervezas. 2 cervezas. 2 cervezas. Vale. 2 raciones de vino me refiero a 2... 2 copitas. Porque el consumo continuado por encima de 80 y 100 gramos de etanol puro, que es el equivalente, por ejemplo, el que bebe litro y medio de vino, el que bebe 6 cervezas al día, o el que bebe 4 o 6 cubatas o gin tonic, etcétera, al cabo de cierto tiempo, de forma absolutamente matemática, acaba adquiriendo una enfermedad debida a ese consumo, fundamentalmente la cirrosis hepática y fundamentalmente la demencia alcohólica. Entonces, pero eso ya es otro cantar, esa es la enfermedad alcohólica del consumo diario excesivo. Mucha gente bebe 6 cervezas diarias, mucha gente no sé, pero que ¿por qué te crees que hay aquí... tantos cirróticos? ¿Por qué te crees que hay tantos dementes? Hablamos del Alzheimer, pero cuando tú haces la historia clínica de un paciente y dices, no, tiene un Alzheimer, le haces un escáner, le haces una resonancia, tiene una atrofia cerebral, pero claro, le haces la contabilidad de todo lo que ha bebido a lo largo de su vida de forma continuada, porque aquí hay una costumbre que es el poteo. Entonces la gente, cuando dice, no, lo normal, ¿y qué es lo normal? Dice, no, pues 7, 8 vinos por la mañana y luego al salir de trabajo, pues, o blancos, dicen por la mañana y por la tarde tintos, etcétera. Total, que se ponen en 12 o 14 raciones de vino, es decir, que se ponen ya en litro y medio de vino al día. Claro, tienen, o de cerveza, es decir, unas barrigas cerveceras, porque el alcohol son calorías vacías que se convierte todo en grasa. Y entonces, bueno, convierte en grasa tu tripa y convierte en grasa tu hígado. Entonces, bueno, este es el problema, diríamos, de unas costumbres arraigadas, que es el cuadrilleo y el poteo, diríamos, de la cuadrilla. Vaya navidades nos vas a dar. Sí, es que creo que todas esas cosas hay que hablar, ¿eh? Es que está muy bien decir eso. Claro, porque damos por hecho que el poteo es normal y no. Y eso no es lo normal. No es una ingesta normal de alcohol. Eso no es una ingesta, vamos, para ellos es lo que ellos llaman normal, pero no aconsejable. pero eso no es lo aconsejable para tu salud. Está bien.